Tenemos a Javier Rueda. Javier Rueda es nuestro naturalista de cabecera que hoy ha venido aquí al estudio. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando un poco hoy del fresquito que hace en Madrid. Bueno, tema de hoy, Javier. Bueno, pues hoy quería volver a retomar las biografías de naturalistas españoles que han tenido un papel importante en el avance de la medicina y las ciencias naturales. Y hoy, pues, toca hablar de Andrés Laguna. Bueno, ¿quién fue Andrés Laguna? Bueno, Andrés Laguna nació en 1499 en el seno de una familia de judíos conversos en Segovia. Segovia por entonces ya era una ciudad pujante, con unos 27.000 habitantes, que 25 años antes había sido testigo de la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla. Y fue en esta ciudad donde inicia sus estudios. Posteriormente se traslada a Salamanca, donde estudia artes durante 2 años, y en 1530 viaja a París, en cuya universidad también se gradúa en artes y cursa también estudios de medicina. A lo largo de su estancia, pues mantiene contactos con maestros insignes médicos como Günther von Andernach, Jacobus Silvius y Jean de la Rolle, que eran representantes de lo que se conoce como el galenismo humanista. Y también se instruye en el estudio de las lenguas clásicas, el griego y el latín. Oye, ¿qué es el galenismo humanista, Javier? Que me tienes... Bueno, en la medicina del Renacimiento existían 2 corrientes, digamos, contrapuestas. Hasta entonces era la corriente tradicional, el llamado galenismo arabizado, que utilizaba traducciones de obras medievales del árabe, traducciones del árabe de obras clásicas o islámicas. Y es decir, que no era una traducción directa, sino que eran traducciones de traducciones. Y la corriente, digamos, renovadora, que era el llamado galenismo humanista, por el contrario, intenta conectar directamente con la antigüedad clásica a través de traducciones directas del griego. Concretamente, este último que hemos nombrado, Jean de la Roelle, fue el traductor de la materia médica de Dioscórides, del griego al latín. Oye, ¿puedes comentar algo de la materia médica de Dioscórides, esto que nos acabas de decir? Bueno, Dioscórides, que nació 40 años después de Cristo en la actual Turquía, por entonces era una provincia romana, se considera el padre de lo que es la farmacología. Viajó por el Mediterráneo oriental con las legiones romanas como médicus y recopilando información sobre los efectos de las plantas curativas de la zona, y todo ello, pues digamos, lo plasmó en su obra acerca de la materia medicinal, que es más conocida como por su título en latín de materia médica, y que describe una serie de plantas medicinales que actualmente siguen reconocidas por sus propiedades como antiinflamatorios, antisépticas, antiespasmódicas, y también habla de su preparación y dosificación. Es decir, que esta obra, desde tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, fue copiada y traducida pues en múltiples ocasiones al latín, al árabe y a otras lenguas. Oye, continuamos con la vida de Andrés Laguna. Bueno, pues una vez finalizados sus estudios en París, regresa en 1536 a España y imparte clases en la Universidad de Alcalá de Henares, doctorándose en 1539. Es entonces cuando emprende varios viajes por Inglaterra y los Países Bajos y reside posteriormente en la ciudad de Metz, en la actual Francia, por entonces no, desde el año 40 hasta el 45, y es como médico contratado en la ciudad. Y es durante su etapa en Metz donde se hace más conocido, sobre todo por el célebre discurso que impartió en el aula magna de la Universidad de Colonia, un discurso de Europa, en el que invita a los europeos a reforzar sus lazos culturales comunes frente a sus diferencias ideológicas y religiosas. Precisamente en esa época ya tenía pujanza lo que es el protestantismo de Lutero. Sí. Muy bien, porque no se oye desde ahí. Ahora perfecto. Sí.
También parece ser que formó parte del plantel de médicos tanto de Carlos V como de Felipe II, pero no está muy claro. Lo que sí es cierto es que Felipe II creó el Jardín Botánico de Aranjuez, junto al Palacio de Aranjuez, a instancias de Andrés de Laguna, junto al Palacio Real actual. En Aranjuez. Sí, y esto fue el germen de lo que más tarde, en época de Fernando VI, fue el Jardín Botánico de Migas Calientes, creado por Fernando VI en 1755, en lo que es ahora la zona de Puerta de Hierro, y más tarde trasladado a su ubicación actual por Carlos III en 1774 al madrileño Paseo del Prado. Oye, todo un personaje, Andrés Laguna, ¿no? Sí, porque fue uno de los más eminentes científicos de la época. En el 45, en 1545, llega a Italia y es incluso nombrado médico del Papa Julio III, y se convierte en un hombre muy célebre también como traductor de obras antiguas. Y también pasa por Venecia, donde se aloja en la casa del embajador Diego Hurtado de Mendoza, que era un importante humanista y dueño por entonces de una de las mejores bibliotecas de Europa de la época. Oye, ¿y o seguimos con su vida o nos cuentas algo ya del legado de Laguna? Prácticamente podemos decir que regresa a España a finales de 1557, fallece 2 años después y está enterrado en la capilla de Santa Bárbara de la iglesia de San Miguel en Segovia. Curiosamente es la misma iglesia junto a la cual fue proclamada Isabel la Católica como reina de Castilla, como hemos comentado antes. Y en cuanto a su legado, pues podemos distinguir entre las traducciones de obras de otros autores y las propias. Entre sus traducciones propias, pues tradujo textos aristotélicos como el de Physiognomicis, de Mundo y de Natura Stirpium, pero su obra más conocida es la traducción al español, al castellano, de la materia médica de Dioscórides, ya que además estuvo herborizando en numerosos lugares de Europa, es decir, que quiso tener una visión directa y una traducción clara y precisa de la materia médica de Dioscórides, sin intermediarios como había por entonces. Y este texto, la materia médica de Dioscórides, traducida por Laguna, fue uno de los textos científicos españoles que más tiempo han prolongado en esta época. En esta época. Y fue traducida por primera vez, fue publicada, mejor dicho, en Amberes en 1555 y fue reeditada en 22 ocasiones en España hasta el siglo XVIII. Es decir, que es una obra, digamos, de culto. Bueno, cuando pasemos por el Escorial y veamos ese jardín botánico al lado del palacio, acordarnos que esto fue inspiración... Aranjuez. Aranjuez, perdón. Sí, sí, sí. Al lado del palacio del Palacio Real de Aranjuez. Sí, sí. ¿No? No sé si, quedan ya vestigios, pero fue originariamente... Fue inspirado en Andrés Laguna, en la obra de Andrés Laguna. En el siglo XVI, es decir, que mucho antes de la existencia de nuestro cercano Jardín Botánico. Digo que ha sido muy importante Andrés Laguna, ¿no? Nos ha dejado muchísimas cosas como legado. Luego, además, como libros propios, pues él escribió un texto que tituló como Anatómica Methodus, que está influido por los médicos de la época, entre ellos las obras de Galeno, y lo que hace es... Su importancia es que lleva, hasta entonces, pues la anatomía se enseñaba, digamos que las disecciones las practicaban pues gentes que no eran médicos, pues un barbero, por ejemplo. Y frente a este tipo de disecciones, él pues propugnaba que era el médico el que tenía que realizar la disección. Y bueno, sus conocimientos fueron, digamos, aprovechados por grandes anatomistas como fue Vesalio, con el que fue un poco más joven que él, contemporáneo suyo también. En definitiva, un hombre que escribió también sobre la peste, estudios sobre la peste, sobre la gota, tratados de dietética,
y un breve texto acerca de los pesos y medidas farmacéuticos. Es decir, fue un científico muy prolífico, y Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach, que fue un nombre muy largo, un gran naturalista y botánico alemán, le dedicó pues un género de plantas, concretamente las malváceas, la lagunaria, el género lagunaria de malváceas. Pues oye, nos has acercado, Javier, muchísimas gracias a la figura de Andrés Laguna. Todas las semanas Javier Rueda nos acerca a personajes, a hechos, a circunstancias muy interesantes. Mira, la próxima semana a ver si analizamos algo sobre el Parque de Doñana. Lo que pasó del fuego, yo creo que eso la semana que viene podemos extenderlo. Pues sí, porque había traído algunas notas, pues si daba tiempo, pero ya lo podemos dejar. Pero yo prefiero que la semana que viene nos dediquemos exactamente y así sabemos cómo ha acabado el fuego, en qué consiste, y si te parece, la semana que viene hablamos de Doñana. De acuerdo, uno de los primeros parques nacionales fue creado, por cierto, en el año 1969. En 1969, sí. No es un invento del PSOE. No, ya venía de antes. No. Como muchas otras cosas. Es importante matizarlo, porque mucha gente se asocia a Doñana con Felipe González, que es donde pasaba grandes temporadas. Entonces, hay que dejar claro que ya en el año 69 se creó el Parque de Doñana tal y como lo conocemos. Muy interesante, Javier. Un abrazo y muchísimas gracias por haber venido. A vosotros.